Nos encontramos en vivo a esta hora con el señor Martín Ojeda, que es representante del gremio de transportistas. Señor Ojeda, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en vivo en la edición central para hablar sobre esta crisis ahora de GNB, incluso de GLP. El transporte masivo no tiene GNB. Incluso iban a ser, se supone, prioridad, ¿no es cierto?, en esta crisis. Con usted los detalles. Gracias por la invitación. Como director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte nos quedamos totalmente asombrados. Acá hay varios factores que no se han tocado y que la opinión pública debería saber. Por ley, Calia debió tener un stop para 15 días de desabastecimiento. No ha tenido ese stop, primero. Segundo, la falta de coordinación entre el Consejo Directivo de Gas, que ha llegado a posiciones tan abruptas de que el precio de un sol 60 el metro cúbico ha llegado en algunos grifos a 2.49. El doble prácticamente. Tercero, ¿cómo es posible que no tengan criterio? Han ido a denunciar a un grifo o un establecimiento de gas por vender a un sector que no era transporte masivo, porque la norma habla de la priorización en el tema del transporte masivo. ¿Y qué hizo la autoridad? Lo cerró. ¿En qué momento vas a cerrar un grifo, aunque sea tiene gas? Por Dios, falta de criterio. Entonces, estas situaciones han llegado a que inclusive Infogas, por no tener actualizada la lista, porque ha retirado los chips, le ha retirado chips a empresas de transporte urbano. O sea, ¿de dónde estamos? O sea, Es decir, en unos días más nos podríamos encontrar incluso con una crisis también en el transporte. Es decir, habrá unidades que no tengan para, ¿no es cierto?, el GNB. O sea, hay una total descoordinación. Es por eso que la ATU ha remitido un oficio de urgencia hace algunas horas al viceministro de Hidrocarburos, de Energía y Minas, para que tome medidas, pero medidas con criterio. Lamentablemente, esto está demostrando que no hay articulación. Nos hace recordar al tema de la extorsión. O sea, no hay articulación entre los poderes del Estado, no ha habido stop, no saben cómo manejarlo, llegan a falta de criterio como cerrar un grifo. Está bien, sanciónalo, pero no los cierres en este momento. En ese momento de crisis. Exacto, creo que lamentablemente esta situación deberá demostrar que en poco tiempo, o en el más breve plazo posible, el Estado, como ejecutivo y legislativo, para que tome funciones de fiscalización, cumplan normas con criterio y no vuelva a pasar esta desgracia, ¿no? Claro, que no sabemos finalmente cuánto va a durar. Han dicho 14, 15 días, pero no sabemos si esto se va a extender. ¿Está garantizado el metropolitano y corredores? Se supone que el transporte masivo abarca el metropolitano, corredores, el transporte tradicional, el transporte masivo. Pero yo me auno a las palabras de Bruno Averasturi, de Anatel, que tampoco se ha tomado en cuenta cerca de 2.000 camiones que viven del gas natural, no se pueden desplazar. Son motores exclusivos, no tienen dual. Acabamos de hacer una nota sobre ese tema. Exacto, lo acabo de escuchar a Bruno y lamentablemente debe haber una llamada urgente entre los poderes de Estado con las entidades gremiales de transporte, tanto el transporte masivo como el transporte camionero, porque lamentablemente... ¿Se ha planificado alguna reunión, señor Ojeda? Desconocemos, porque ha habido tanta amplitud gremial que deberían estar todos en una mesa, todos, claro. No solamente una parte que no necesariamente tiene la representatividad, ¿no? Efectivamente, porque como usted bien dice, también se afecta, ¿no es cierto?, a los camiones que transportan alimentos, es decir, todo esto podría desencadenar también en la subida de precios. Y también hay rutas cortas, son pocas, pero en el transporte provincial hay dos rutas, una que va al norte, que es Lima-Huacho, Lima-Huaral, y otra que va al sur, que es Lima-Ica, que también van a ser afectadas, más aún ahora con la escasez del GNB, ¿no? Vamos a ver, señor Ojeda, el comunicado de último minuto que ha enviado Pluspetrol, que dice, además de la suspensión del suministro de gas natural, esta situación ha generado la interrupción de la llegada a nuestra planta de fraccionamiento en Pisco. Lo anunciamos anoche en vivo, precisamente con nuestra corresponsal de Pisco, de los líquidos del gas natural, quedando así interrumpida en dichas instalaciones la producción de GLP, es decir, no solo GNB, porque desde Camisea llega a esta planta, ¿no es cierto?, en Pisco, los insumos para producir precisamente el GLP, entre otros productos. Es decir, ha quedado interrumpida la producción también de GLP
cosa que agrava muchísimo más la situación, señor Ojeda. Lamentablemente estamos en una situación tan crítica que luego de haber escuchado ayer a un funcionario decir a los pobres taxistas, si no tienes gas, échale gasolina. Claro, no hay plan B. Claro, no hay plan B, me hace recordar a esa famosa frase que le costó la cabeza a alguien, si no hay pan, comen tortas, pues, ¿no? Y no es así, ¿no? Y no es así, efectivamente. Incluso hemos entrevistado hace unos minutos a un pequeño grupo de taxistas. Muchos de ellos, ¿no es cierto?, tienen carros que alquilan. Entonces, si no... Y tienen que pagar sus cuotas. Tienen que pagar sus cuotas Y la diarias familia y se ve semanalmente. afectada. Exacto, es una cadena, ¿no es cierto?, Es un de círculo económico situaciones. que totalmente en desgracia. Bueno, ¿no? ojalá que en los próximos días se dé esta reunión, ¿no es cierto?, entre los diferentes gremios y representantes del gobierno para saber qué va a pasar en los Exacto, y próximos no días. estemos en una incertidumbre como la que se está viviendo en estos momentos. Gracias, No, señor a usted, Martín muchas Ojeda, gracias. por acompañarnos esta noche en vivo en la edición central.